Cuando quedó claro que la supuesta operación militar especial de Vladimir Putin había terminado en fracaso y lo que él anticipaba que sería una invasión relámpago, se convirtió en una guerra en toda regla. Putin no estaba demasiado preocupado si Ucrania no quería colapsar al instante. Rusia comenzaría una guerra de desgaste para agotar a todo el país. Es una estrategia que ha demostrado ser efectiva para Rusia en numerosas ocasiones a lo largo de su historia, pero es una estrategia que Ucrania ha puesto de cabeza. Ahora es Rusia la que está lidiando con los efectos del desgaste, después de que un devastador 2025 la dejó completamente agotada. Y para agravar el problema para Putin, Rusia ahora está en un punto donde está perdiendo soldados más rápido de lo que puede reemplazarlos. El 2025 se suponía que sería el año de Rusia. Eso es según un artículo publicado el 13 de enero por The Kiev Post, que afirma que Rusia se había fijado metas claras para el año pasado. La conquista total de las regiones clave de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporilla estaba entre esos objetivos, y Rusia también quería reclamar partes de Odessa. Ahora hemos entrado en 2026 y Rusia no ha logrado ninguno de los objetivos que habrían puesto fin a la guerra, ni siquiera Lugansk, que es la región que está más cerca de estar completamente ocupada por Rusia. Ucrania está ofreciendo una resistencia tan obstinada que Rusia no puede apoderarse del último 1% de la región que necesita. E incluso si lo lograra, Ucrania seguiría atacando posiciones rusas e intentando hacerlas retroceder. En enero, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, elogió a su país por la feroz resistencia que presentó para asegurar que Rusia no estuviera ni cerca de lograr ninguno de sus objetivos. El año pasado fue una gran prueba para nosotros. Los agresores rusos intentaron terminar la guerra contra Ucrania, pero planeaban terminarla con la derrota de Ucrania. Imponiendo sus condiciones sobre nosotros desde una posición de fuerza, dijo Syrskyi, antes de agregar, no permitimos que el enemigo lograra avances críticos, frustramos sus planes y repetidamente lo obligamos a posponer las fechas de las operaciones planeadas. Esto no significa que Rusia no haya logrado avances en 2025, sí los logró, sin embargo. Esos avances fueron diminutos comparados con lo que Putin quería y, como resultó, con lo que Rusia pagó en sangre para lograrlos. El Kiev Post dice que los análisis más independientes sobre el 2025 de Rusia sugieren que el Kremlin dedicó entre 600.000 y 700.000 soldados a la guerra de Putin. Esos soldados, en su mayoría, evitaron los asaltos mecanizados de años anteriores, lo cual puede o no tener que ver con la pérdida de más de 11.500 tanques y casi 24.000 vehículos blindados. Y, en su lugar, utilizaron tácticas de infantería pesada y de corto alcance. Esas tácticas funcionaron hasta cierto punto. Rusia pudo infiltrarse en los asentamientos utilizando unidades reducidas que se escabulleron a pie a través de las defensas de Ucrania. Pero muy a menudo, esos soldados que se infiltraban eran rodeados y eliminados, y sus avances a menudo eran rápidamente revertidos. Para Rusia, este cambio de estrategia llevó a la captura de entre 5.000 y 5.500 kilómetros cuadrados, o de 1.930 a 2.123 millas cuadradas del territorio de Ucrania. Lo que equivale a un poco menos del 1% de todo el país. Rusia ahora controla aproximadamente el 20% de Ucrania, así que solo faltan otros 80 años para que Rusia gane. Si las fuerzas de Putin pueden mantener el ritmo de avance relámpago que establecieron el año pasado. Sarcasmo aparte, estos avances están lejos de ser impresionantes, y el ejército ruso pagó un precio bastante alto para lograrlos. El Kiev Post dice que las Fuerzas Armadas de Ucrania estiman que Rusia perdió al menos 418.000 soldados en 2025, lo que se traduce en pérdidas mensuales, promedio de alrededor de 34.800. El medio señala que el Ministerio de Defensa del Reino Unido está más o menos de acuerdo con esta cifra, y que los drones de vista en primera persona o FPV de Ucrania jugaron un papel enorme en aumentar la tasa de bajas de Rusia. Esos drones FPV, de los cuales entre 95 y 99% se fabrican en Ucrania, ahora son responsables de más de la mitad de las bajas rusas. Nada de esto habla bien de las tácticas de Rusia. Sin embargo, al menos se pueden disputar las cifras de bajas. El 30 de diciembre, la BBC publicó un artículo en el que afirmaba que los 10 meses anteriores de la guerra en Ucrania habían visto que la tasa de bajas de Rusia aumentara más rápido que en cualquier otro momento desde que Putin lanzó su invasión. El medio señaló que se publicaron alrededor de 40 esquelas más de soldados en comparación con el año pasado, lo que llevó a la conclusión de que alrededor de 160.000 soldados rusos, se afirma, han muerto. Hay una advertencia respecto a lo que parece ser un punto positivo para Putin. La BBC deja en claro que esta cifra cubre únicamente las muertes rusas y solo aquellas para las que se puede encontrar confirmación a través de esquelas. El número real probablemente sea mucho mayor, ya que la BBC informa que se cree que la cifra real de muertes es mucho más alta.
Y los expertos militares que hemos consultado creen que nuestro análisis de cementerios, monumentos de guerra y esquelas podría representar entre el 45 y el 65% del total. El medio dice que eso pondría el número de muertes rusas entre 243.000 y 352.000. Si sumas a esa cifra los soldados heridos y capturados, aún obtienes pérdidas considerables tanto a lo largo de la guerra como en 2025. Incluso con estas cifras más conservadoras, ¿podría considerarse eso una buena noticia para Putin? Tal vez si le importara la magnitud de muertes que su invasión a Ucrania ha causado entre su propia gente. Rusia al menos estará feliz de saber que 2025 fue al menos un mejor año que 2024 tanto en cuanto al número de soldados perdidos como a la cantidad de territorio ganado. Rusia tomó 4.168 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2024, perdiendo 427.000 soldados según Al Jazeera. Así que eso son buenas noticias para Putin. Aproximadamente 1.000 kilómetros cuadrados más y alrededor de 9.000 bajas menos. La máquina de guerra rusa se está volviendo más eficiente. Solo ignora eso. Rusia ha pasado por más de 840.000 soldados para tomar solo alrededor de 2 de Ucrania. Syrskyi fue rápido en explicar lo que todos estos números significan para Rusia, señalando que son prueba, si es que se necesitaba más, que Ucrania es más que capaz de agotar sistemáticamente a Rusia, mientras limita los avances de las fuerzas del país. Este año demostró que somos capaces de agotar sistemáticamente al enemigo y reducir significativamente su potencial. Las fuerzas de defensa no permitieron que el agresor implementara sus planes. Preservaron las posiciones estratégicas ucranianas y prepararon el terreno para futuras operaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania en enero. La guerra de desgaste que muchos creían que favorecería a Putin ahora parece estar favoreciendo a Ucrania, y la situación empeora aún más para el Kremlin. Podría creer que comprometer y perder a tantos de sus soldados significaría que Ucrania también está perdiendo más de lo que estaba. Eso es desgaste, en pocas palabras, al menos desde la perspectiva rusa. Desgastar lo que tienes para reducir al enemigo, porque Rusia tiene más de todo: tropas, equipo y dinero, pero Rusia tiene un problema. No solo perdió más de 400.000 soldados a cambio de uno de Ucrania en 2025, sino que pagó ese alto precio en sangre, mientras Ucrania logró reducir considerablemente sus propias bajas. Syrskyi también reveló ese hecho, según informó Ucrania hoy. Gracias al trabajo de combate efectivo de las fuerzas de defensa, el enemigo no ha podido aumentar su agrupación durante mucho tiempo. Después de todo, cada mes estamos destruyendo a más personal militar ruso del que el país agresor recluta. Al mismo tiempo, durante 2025, logramos reducir el número de nuestras propias bajas de personal en un 13%, afirmó Syrskyi. Hay un pequeño detalle con estas cifras. Ucrania no ha revelado cuántas bajas ha sufrido en su defensa contra los ocupantes rusos, así que es difícil entender qué significa ese 13 en contexto. Por ejemplo, si Ucrania hubiera perdido 1 millón de soldados en 2024, entonces una disminución del 13% seguiría representando la pérdida de 870.000 soldados en 2025. Por lo poco que sabemos, parece poco probable que las cifras sean tan altas. Una estimación proviene de Business Insider, que dice que se cree que las bajas de Ucrania rondan las 400.000 presumiblemente durante toda la guerra. Esa estimación de Business Insider se publicó el 14 de enero, así que es tan actualizada como puede ser, suponiendo que la estimación sea correcta. Ucrania ha perdido aproximadamente la misma cantidad de soldados, ya sea muertos o heridos, en casi 4 años de combate, que los que Rusia perdió solo en 2025. Y si decimos aproximadamente que esos 400.000 se dividen en 100.000 por año, que es un promedio muy aproximado, eso significaría que la reducción de bajas de Ucrania en 2025 implica que perdió menos de 100.000 soldados ese año. De nuevo, todo esto son estimaciones. Ucrania prefiere guardar silencio sobre la magnitud de sus pérdidas. Ahora, ten en cuenta que 2025 ha sido un año en el que el ejército ruso intentó poner a prueba a Ucrania de formas que no se habían visto antes. La tan cacareada y finalmente fallida ofensiva de verano de Putin tuvo lugar en 2025. Rusia también ha comprometido alrededor de 170.000 soldados para tomar la ciudad de Pokrovsk, ubicada en Donetsk. Esto significa que ha desplegado una fuerza que literalmente es del mismo tamaño o incluso mayor que muchos ejércitos europeos para tomar una sola ciudad. Que Ucrania haya logrado una disminución del 13% en bajas cuando se encuentra bajo este tipo de presión es asombroso. Bromeamos sobre que la máquina de guerra de Rusia se volvería más eficiente en 2025 más temprano en este video. Hablamos completamente en serio cuando decimos eso. La defensa de Ucrania se ha vuelto mucho más eficiente, y los drones FPV
que ahora son responsables de más de la mitad de las bajas rusas en el campo de batalla, probablemente están jugando un papel clave. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? La guerra de desgaste favorece más a Ucrania que a Rusia. Después de que Ucrania pudo repeler la invasión inicial de Putin, recuperando vastas extensiones de territorio que Rusia ocupó durante las primeras semanas de la invasión de 2022. En el proceso, Rusia tuvo que cambiar su enfoque. Futuros geopolíticos señala que el avance central inicial de Rusia fracasó, aunque el avance oriental logró apoderarse de una gran parte de Ucrania, incluyendo grandes porciones de la región de Donetsk. Así que Rusia decidió enfocarse en el este de Ucrania e intentó apoyarse en su enorme superioridad numérica para lograrlo. Estos fracasos obligaron a Moscú a adoptar una nueva estrategia de fuerzas concentradas en un intento de superar y destruir a los defensores ucranianos a lo largo del frente controlado por el avance oriental. Futuros geopolíticos dice esto, antes de explicar que Ucrania estaba mucho más preparada para lidiar con una guerra de desgaste de lo que Putin anticipó. En otras palabras, lo que comenzó como un movimiento rápido en múltiples frentes se convirtió en una batalla de guerra masiva que se estancó en partes iguales, debido a las defensas ucranianas efectivas, los ataques de drones contra las fuerzas rusas y los problemas logísticos que detuvieron los avances. Con ese fracaso vienen enormes pérdidas de personal y equipo. Mencionamos algunas de esas pérdidas antes cuando te dijimos eso. Ucrania ha destruido más de 11.500 tanques rusos y casi 24.000 vehículos blindados desde que Putin lanzó su invasión. En cuanto al personal, las supuestas 418.000 bajas que Rusia experimentó en 2025 forman parte de los aproximadamente 1.22 millones que ha sufrido desde febrero de 2022. No importa dónde mires, las pérdidas de Rusia son enormes. Más de 430 aviones y casi 350 helicópteros han sido destruidos por las defensas de Ucrania. Rusia ha consumido más de 106.000 vehículos aéreos no tripulados y 74.100 autos y cisternas, se han destruido 1.275 sistemas de guerra antiaérea y Rusia ha perdido la asombrosa cantidad de 36.098 sistemas de artillería hasta el 14 de enero. Rusia puede tener mucha mano de obra y equipo, pero todo tiene un límite, y cada día de la guerra en Ucrania acerca más a Rusia a esos límites. Parte de la razón se debe a cómo Ucrania ha logrado contrarrestar las tácticas de desgaste de Rusia, forzando que la tasa de desgaste rusa sea tan alta que le causa más daño a Rusia que a Ucrania. Los drones han sido clave, por eso Ucrania ahora fabrica 4 millones al año. Mientras más pueda inundar el campo de batalla con drones, más soldados y equipos rusos son destruidos por esos drones. Reemplazar a los humanos en todos los aspectos es un pequeño beneficio adicional. Eso también podría ayudar a explicar por qué Ucrania perdió 13 soldados menos en 2025. Sin embargo, hay un poco más que eso. Y curiosamente, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, o IISS, presentó el plan de lo que Ucrania está haciendo también ahora en febrero de 2024. En un artículo de ese mes, el IISS dijo que Ucrania podría hacer que el desgaste funcionara a su favor en lugar de a favor de Rusia, construyendo una defensa en profundidad efectiva. A través de esta estrategia, Ucrania podría reducir tanto sus necesidades de personal como de municiones, lo que a su vez frustraría la estrategia de Rusia de lanzar carne de cañón contra Ucrania, hasta que agotara ambos recursos y así sus defensas colapsaran. El IISS argumentó que Ucrania no debería centrarse en ofensivas basadas en maniobras, como su fallida contraofensiva de 2023 contra las posiciones atrincheradas de Rusia. Las fuerzas de Rusia son demasiado numerosas para eso, y lanzar grandes ofensivas contra ellas solo haría que Ucrania jugara el juego de desgaste que Rusia quiere que Ucrania juegue. La manera más efectiva para que Ucrania recupere su ventaja es montar una defensa en profundidad efectiva, lo que reducirá las pérdidas de Ucrania y sus necesidades de municiones. Una mejor defensa también permitiría que Ucrania reestructure el despliegue de sus fuerzas, rote brigadas y libere partes del ejército para su reconstitución, dijo el IISS en febrero de 2024. Ucrania ha tomado ese consejo en serio. Lo vemos siendo utilizado en la defensa del país en Pokrovsk. Los constantes asaltos de Rusia a esa ciudad probablemente significan que caerá en algún momento, pero se suponía que caería en verano y no lo hizo. ¿Y cuándo? O si llega a caer, Rusia descubrirá cuánta profundidad tienen las defensas de Ucrania, ya que Ucrania ha empantanado a Rusia en la costosa ofensiva de Pokrovsk. Ha estado reforzando las defensas de las regiones más allá de Pokrovsk. Ahora, Rusia tiene que atravesar todo un cinturón de ciudades fortificadas si quiere lograr el control total de Donetsk.
un proceso que casi con certeza resultaría en grandes pérdidas antes de que ese objetivo pudiera completarse. Tampoco podemos ignorar el lado económico de la batalla de desgaste. Rusia abordó esto en un artículo de septiembre de 2025, donde dijo que la guerra en Ucrania se ha convertido en una especie de estancamiento. El medio le da gran parte del crédito de que eso ocurriera a la cortina de drones de Ucrania. Además, señala que la aparición de los drones como arma clave en Ucrania le ha quitado gran parte de la ventaja económica que Rusia tenía sobre Ucrania cuando Putin lanzó su invasión. Si la guerra se hubiera mantenido como se esperaba, un conflicto de infantería y tanques como los del siglo XX Ucrania probablemente no habría tenido ninguna oportunidad. Pero gracias a los drones, los vehículos blindados pesados han sido eliminados en gran medida de la ecuación del equilibrio de poder, dice el medio. En resumen, la defensa de Ucrania es mucho más profunda de lo que Rusia jamás esperó. Y Rusia, aunque también está usando drones de manera intensiva, ya ha gastado mucho más de lo que debería desde junio de 2025. El Consejo Atlántico ha argumentado que la guerra de desgaste que se libra en Ucrania es tanto económica como relacionada con la mano de obra y el equipo, más allá de infligir el tipo de pérdidas masivas en el campo de batalla que hemos visto en 2025 y antes. Ucrania también ha estado llevando a cabo ataques de largo alcance contra objetivos rusos de petróleo, gas, logística y militares, todos los cuales han ido mermando el fondo de guerra de Putin. Rusia logró ocultar el impacto económico que la guerra de Putin estaba teniendo al cambiar a una economía militar industrial durante los primeros 2 años de los combates. De hecho, el país reportó un crecimiento económico de alrededor del 4%, tanto en 2023 como en 2024. Sin embargo, como resultado, las cosas han cambiado desde finales de 2024. El crecimiento de Rusia se ha desacelerado drásticamente, y según The Guardian, el Fondo Monetario Internacional había pronosticado un crecimiento de solo 0.6%, junto con lo que cada vez parece una predicción optimista de un 1% de crecimiento en 2026. En un informe aparte para The Guardian, publicado el 7 de diciembre, Simon Tisdall describe la situación de Rusia. Los ingresos por petróleo y gas han caído un 27% para Rusia, en comparación con el año anterior, dice Tisdall. La inflación sigue siendo alta, en 8%. La mitad del fondo soberano de Rusia se ha agotado. El país tiene un enorme déficit presupuestario y las tasas de interés, aunque más bajas que antes, siguen siendo del 16%. Y para colmo de males, Putin ahora exige que el pueblo ruso pague más impuestos para financiar su guerra. Todo esto es resultado de la estrategia defensiva efectiva de Ucrania y el desgaste sostenido que ha impuesto a las fuerzas rusas, reforzado por las sanciones occidentales y el apoyo militar, financiero y logístico proporcionado por Europa y Estados Unidos, lo cual ha restringido significativamente la capacidad de Rusia para reemplazar sus pérdidas y mantener ofensivas a gran escala, especialmente cuando más de 400.000 soldados perdidos solo en 2025 no son fáciles de reemplazar ni financiera ni operativamente. Por supuesto, Ucrania también ha tenido dificultades económicas. Ese siempre fue uno de los objetivos de Rusia cuando inició su campaña de desgaste. Para cuando salió el informe del Consejo Atlántico, en junio de 2025, Ucrania estaba en una situación en la que necesitaba $42.000 millones al año en financiamiento externo para cubrir su propio déficit presupuestario. Sin embargo, Ucrania tiene ese dinero. La Unión Europea ha acordado proporcionar a Ucrania un préstamo de $90.000 millones o alrededor de $104.9 mil millones que debería cubrir muchos de los gastos de Ucrania. Para 2 años adicionales de combate, Rusia no cuenta con ese tipo de apoyo financiero de actores externos. La inversión en el país se ha secado más o menos desde que Putin lanzó su invasión. Lo que vemos es una confluencia de problemas que se afectan entre sí. A medida que Ucrania destruye más soldados y equipos rusos, Rusia tiene que gastar mucho para reemplazarlos. Ese gasto causa problemas en la economía rusa, lo que debilita a Rusia en el campo de batalla porque no puede reemplazar todo lo que Ucrania destruye. Una Rusia más débil es aún más vulnerable a la defensa de desgaste de Ucrania, lo que le cuesta a Rusia aún más en mano de obra y dinero, y así sucesivamente. Y ahora parece que se ha alcanzado un punto de inflexión. La guerra de desgaste que debería favorecer a Rusia ahora favorece a Ucrania. Eso lo destaca Sirski, quien dice que Ucrania, por primera vez, está matando a más soldados de los que Rusia puede reclutar. Eso es enorme porque significa que el desgaste de la maquinaria de guerra rusa está funcionando. Si Ucrania puede mantener ese ritmo de bajas, mientras Rusia tiene dificultades para reclutar, la fuerza ya debilitada que permitió a Ucrania lograr cifras tan devastadoras en 2025 también se hará más pequeña. Ucrania solo tiene que mantener su defensa.
El único plan del Kremlin es seguir enviando soldados rusos a morir contra esa defensa. Hay mucho más que aprender sobre la tasa de bajas de Ucrania, que supera la tasa de reclutamiento de Rusia por primera vez desde que comenzó la guerra de Putin. Cubrimos el tema en detalle, incluyendo un análisis de por qué la tasa de reclutamiento de Rusia está disminuyendo y cómo Ucrania ha logrado alcanzar este hito, en nuestro video. Échale un vistazo si quieres saber más. Y recuerda suscribirte a El Show Militar para más cobertura sobre los últimos éxitos de Ucrania contra Rusia.